One, two, three. Hogan Lovells presenta Abordando Derecho, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre temas jurídicos. De la mano de nuestros invitados especialistas en diversas ramas del derecho, abordamos tópicos de relevancia para la comunidad en general de forma directa y puntual. Bienvenidos y preparados. En este podcast vamos abordando derecho. En este episodio de nuestro podcast Abordando Derecho, destacaremos diversos temas relacionados con el derecho laboral, de la mano de nuestra invitada Mari Carmen Fuentes, socia de Hogan Lovells y experta en la materia. Conversaremos acerca del teletrabajo o trabajo a distancia, los retos que presenta el regreso a los centros de trabajo y el régimen actual de subcontratación laboral, entre otros temas de interés general. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Abordando Derecho. En esta ocasión vamos a abordar un tema sobre el cual nos han estado preguntando mucho. Creo que es un tema que genera muchas dudas y por lo mismo, pues mucho interés, que es el tema laboral. Muy relacionado con esta etapa pospandemia, donde muchos centros de trabajo están regresando de lleno al trabajo presencial, pero pues obviamente lo están haciendo bajo nuevas reglas, bajo esta nueva realidad. Entonces, para abordar este tema, tenemos una invitada de lujo. Me da mucho gusto que nos haya podido acompañar porque su agenda es complicada, así es que de verdad le agradecemos que se haya dado este espacio para estar con nosotros. Ella es Mari Carmen Fuentes, es socia de nuestro despacho Hogan Lovells en el área laboral y de seguridad social. Mari Carmen es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac del Norte. Tiene una maestría y una especialidad en Derecho por la misma universidad. Y bueno, pues como les decía, su práctica se concentra especialmente en la consultoría laboral, lo cual viene haciendo desde hace muchos años, desde el justamente 2011, cuando ella se integró a nuestra firma. Mari Carmen también es la socia más recientemente nombrada por el despacho. Ella está viviendo su primer año como socia y pues estamos encantados de tenerla con nosotros. Mari Carmen, sin mayor presentación, de nuevo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Oye, Mari Carmen, ¿te parece de lo que hemos ido recogiendo de nuestro auditorio, de las principales dudas? Te quiero ir presentando algunos temas para que los podamos ir desarrollando conjuntamente. Entonces, si quieres, entro de lleno al primero, que es el teletrabajo, el famoso home office. Ahorita hay gente que ya está regresando. Hay patrones que ya quieren que sus empleados regresen al 100% a los centros de trabajo y no saben si lo pueden exigir, no lo pueden exigir. Hay personas que pues habían encontrado una nueva forma de vida, inclusive con el teletrabajo, están muy cómodas en casa y bueno, pues ahora regresar al centro de trabajo puede resultar pues un poquito molesto, etcétera. Entonces, ¿qué nos platicas acerca del teletrabajo? ¿Es un tema que está regulado, no está regulado en nuestro país? ¿Nos tomó por sorpresa? ¿Cómo se dio todo esto? Pues sí, todo esto del tema del trabajo remoto, del home office, se dio incluso antes de que hubiera una disposición específica. Creo que todos o la mayoría nos fuimos a trabajar desde casa, los puestos o las funciones que lo permitían, cuando se dio la pandemia, incluso antes de que hubiera disposiciones o reglas específicas. En este caso, todos estos lineamientos empezaron en enero del año pasado. Creo que además es un tema generacional donde ahora muchas de las generaciones más jóvenes acostumbradas a este tipo de trabajo, a la flexibilidad, etcétera, está costando principalmente mucho más trabajo el querer regresar a los centros de trabajo tradicionales como los habíamos pensado antes, y también pues permite mucha flexibilidad por parte de quien da instrucciones o pide trabajo y de parte de quien lo puede hacer desde sus casas. Entonces, principalmente esto aplica para todos los que hacen su trabajo de forma remota y esto incluye más del 40% de su jornada. Gracias, Mari Carmen. Oye, y en ese sentido, y justo lo que te quería preguntar es si el tema del teletrabajo es un tema opcional o es un tema obligatorio y desde los dos puntos de vista, es decir, si el patrón puede obligar al empleado a regresar al centro de trabajo o si realmente cae dentro de la parte voluntaria de un acuerdo con el trabajador. ¿Cómo funciona este tema?
En principio, el teletrabajo debe de ser voluntario. Las dos partes tienen que estar de acuerdo para que pueda existir esta modalidad, excepto cuando hay casos de fuerza mayor o de caso fortuito. De alguna forma, el tema de COVID-19, pues es un caso de fuerza mayor y ahí estaba perfectamente justificado que los patrones nos pudieran enviar a trabajar a nuestros domicilios para evitar y reducir el riesgo de contagio. Entonces, dependiendo del caso en específico, pudiera ser aplicable de forma obligatoria, pero en principio sí debe de haber un acuerdo por parte de las dos, del patrón y del trabajador. Y la idea es que también el regresar al trabajo pueda ser voluntario, o sea, al regresar de forma presencial pueda ser voluntario. Esto cambia un poco cuando, por ejemplo, en estos casos de COVID-19 ya se acaba o reduce la emergencia y las autoridades de nueva cuenta permiten que los centros de trabajo tengan actividad y como tal se justifica que podamos regresar de cierta forma con las medidas adecuadas. Gracias, Mari Carmen. Oye, otra duda. Durante estos últimos 2 años, cuando estuvimos muchos trabajando desde casa, pues seguramente se presentaron circunstancias, situaciones que no se habían dado antes, ¿no? Entonces, platícame, ¿qué fue lo que ustedes vieron con más frecuencia? ¿Cuáles eran las principales dudas de los patrones, de los trabajadores, ya sobre la implementación del teletrabajo? Había muchas dudas específicamente con qué podía pasar si de repente había un accidente en casa. Si estaba yo de repente trabajando y me iba a la cocina por un vaso de agua y me caía y me torcía un pie, si eso era un riesgo de trabajo o no era un riesgo de trabajo, o si más bien estaba aprovechando y, no sé, bajando las escaleras por algo que no, a recoger un paquete de mensajería de Amazon, Mercado Libre, etcétera, y de repente me caía por las escaleras cuando no tenía nada que ver con mis funciones. Sí había y sigue habiendo muchas dudas, mucha incertidumbre de hasta qué punto esas consecuencias o esos accidentes son responsabilidad del patrón o si son responsabilidad del trabajador y si son cosas que el trabajador tiene bajo su control. Por ejemplo, no es lo mismo que yo trabaje en mi silla, en un escritorio, con una iluminación correcta, que trabaja a lo mejor, pues, no sé, en la cama, acostada, con el cuello chueco y de repente me duele el cuello. O sea, sí hay muchos temas que están empezándose a dar y muchas dudas que en la marcha han causado, pues, mucha discusión, ¿no? Incluso también, pues, ¿qué necesito para poder prestar servicios desde mi casa? Si me tienen que pagar la luz, si me tienen que pagar el internet. Realmente ha sido un tema muy, muy debatido. Y creo que de alguna forma el que empiecen a ver estas disposiciones en la ley, algo ayudan para dar cierta claridad, pero la verdad es que se quedaron cortas. Sí, me imagino y creo que, como es tú, puede ser un tema difícil de regular porque hay una multiplicidad de situaciones que se pueden dar y que es difícil prever inclusive a nivel normativo, ¿no? Oye, Mari Carmen, y muy de la mano con este tema del teletrabajo, quisiera preguntarte ahora el regreso a los centros de trabajo. Sabemos que ya ahorita, después de 2 años, muchos centros de trabajo están abiertos, los patrones buscan que regresen los trabajadores y se está dando esta cuestión complicada. Para algunos es difícil regresar, habían encontrado pues una forma muy, muy agradable de vida en el evitar los traslados a oficina, etcétera, y todo lo que ello implica. Entonces, en el tema de regreso a centros de trabajo, ¿cuáles serían los principales temas? ¿Qué sugieres tú que se deba de revisar? Han habido muchas dudas, muchas preguntas, por ejemplo, de qué me puede pedir mi patrón para regresar. Si tengo que estar vacunado para COVID-19, si no tengo que estar vacunado, si tengo que hacerme pruebas para ver si estoy infectado o no, qué medidas tengo que todavía cumplir, cuáles ya no son obligatorias. Eso depende mucho realmente de a qué se dedica la empresa, cuántas personas hay ahí, dónde estamos ubicados. O sea, tiene una multiplicidad de factores que pudieran afectar qué medidas hay que hacer, pero en principio lo que es importante es que haya una buena comunicación y que esté clara las expectativas de las dos partes. ¿Cuándo tengo que venir a trabajar? ¿Cuándo no? ¿Cuándo puedo seguir trabajando de forma remota?
y de esa forma hemos visto que se reduce de cierta forma esa tensión que puede haber entre el trabajador y el patrón y se pueden abordar las preocupaciones específicas que pueda haber. Por ejemplo, si los niños regresaron a la escuela o no regresaron a la escuela, si el tema de los traslados, si hay necesidades específicas que se tengan que explorar. Creo que eso es muy importante, la comunicación que pueda haber entre las dos partes para que de cierta forma podamos todos ser más productivos y también los patrones también puedan tener a los trabajadores de regreso en sus oficinas y poder continuar de alguna forma con esta nueva normalidad. Claro, sin duda, el tema de comunicación fundamental en todas las relaciones humanas y obviamente las relaciones laborales no escapan a ello. Pero pues sabemos que esta comunicación en ocasiones se puede romper, Mari Carmen. Y te quería hacer una pregunta muy puntual. ¿Puede un empleado ser despedido o una empleada ser despedida por negarse a regresar al centro de trabajo? Es una muy buena pregunta. La verdad es que depende de muchas cosas en el caso en específico, de si la modalidad para la cual ese trabajador fue contratada era presencial, o sea, si ese trabajador cuando se contrató se había obligado a asistir presencialmente, entonces sí pudiera haber una causal a lo mejor ahí de desobediencia si el trabajador no regresara a su centro de trabajo, pero también por otro lado, si el trabajador fue contratado bajo la modalidad de teletrabajo, entonces no necesariamente tiene que regresar de forma completa todos los días, todas las semanas, porque no va acorde con lo que se pactó o inicialmente cuando inició la relación laboral. Entonces, tiene muchas aristas, pero en principio habría que ver cuál fue el acuerdo original, cómo se documentó este acuerdo y de esa forma ver qué medidas se pudieran tomar y qué medidas de prueba también existen. Porque si yo nada más despido a ese trabajador sin tener las pruebas suficientes, también me voy a poner como patrón en una situación complicada que no necesariamente va a ser tal vez la mejor alternativa. Y donde haya habido omisiones, porque sí nos ha pasado en algunos casos que han venido con nosotros pidiéndonos qué pasa cuando no fui clara en la contratación, qué pasa cuando no está claro en el contrato, pues ahí sí es importante entrar en esa comunicación y aclararlo hacia adelante, qué es lo que las partes van a querer. De acuerdo, y creo que este tema que comentas de personas que fueron contratadas durante la pandemia o cuando estaban esta modalidad ya implementada del teletrabajo, pues están en una situación muy particular y por ende, pues muy importante abordarlo eso de manera específica. Oye, voy ahora a otros temas que nos han estado preguntando mucho en materia laboral y que tiene que ver con una reforma que se publicó en abril del 2021, según entiendo, relativa a la subcontratación. Se vino toda esta cuestión relacionada con la subcontratación, todo lo que era el outsourcing, etcétera, y pues verdaderamente se generó una revolución y yo recuerdo que por ahí en esa época ustedes en el área laboral pues estaban literalmente les faltaban horas del día para poder atender todas las consultas. Ahorita, algunos ya meses, inclusive pues oficialmente a un año de esa reforma, ¿qué nos puedes platicar? Creo que el tema de la subcontratación es también complicado. Platícanos un poquito sobre la reforma, pero sobre todo me gustaría que nos compartieras cómo se ha venido implementando y ahorita un poquito ya en retrospectiva, ¿qué nos puedes decir? Claro. Esto sí fue una reforma que requirió un esfuerzo titánico de las empresas de cambiar toda su estructura, cómo funcionaban con proveedores, cómo funcionaban internamente, cómo tenían contratados a su personal, si tenían una empresa prestadora de servicios interna o si tenían empresas prestadoras de servicios externas. La verdad es que requirió meses y meses de revisión y de cambio a la estructura de empresas completas y fue una revolución que cambió muchísimas cosas. Ahora, ¿qué tan productivo o no es? Todavía es muy discutible. Las empresas obviamente subieron los gastos de forma impresionante por toda esta reestructura que tuvieron que hacer y estos cambios. Perdieron flexibilidad de cierta forma porque ahora tienen que ser mucho más formal sus estructuras y eso les quitó esa posibilidad que tenían de cambiar conforme a las necesidades del mercado, cómo subía la demanda. Pero de alguna forma también el beneficio que las autoridades anuncian con esto es que
pues los trabajadores van a estar realmente contratados por la empresa a la que le prestan servicios y la que tiene ese beneficio del negocio, y que de alguna forma va a buscarse erradicar o disminuir las empresas que no respetaban los derechos de los trabajadores, no pagaban impuestos, no pagaban cuotas de seguridad social y vivían en esta evasión al fisco, ¿no? Entonces, es muy discutida. Creo que tiene algunos puntos positivos, otros muchos que en la práctica han sido realmente complicados para las empresas, y todavía no estamos viendo todavía el final de todas las implicaciones que tienen para las compañías. Entonces es algo que definitivamente sigue dando dolores de cabeza a muchos. ¿Cuáles serían para las empresas las principales implicaciones de incumplir con esta normatividad que se publicó el año pasado? Ese es un tema importante, porque la verdad es que las sanciones no solamente son laborales, o sea, no solamente es la multa laboral o las demandas que pueda haber. Realmente las implicaciones fiscales son muy importantes. No se puede deducir los servicios que se estén contratando, no se puede acreditar el IVA, incluso se pudieran considerar conductas de defraudación fiscal, casi puede ser igual a delincuencia organizada. O sea, sí fue una reforma que en el tema de incumplimientos o sanciones fue muy estricta, si podemos decirle esa palabra, de alguna forma para obligar e incentivar a las empresas a que cumplieran y se adaptaran a estas nuevas disposiciones. Pero sí, definitivamente ha traído cambios e impactos muy importantes. Y ahora con el tema del PTU, etcétera, vamos a empezar también a ver esos efectos. Sin duda. Oye, y hablando del PTU, del famoso PTU, que es un tema que también genera mucha tensión, y me refiero a atención, no tanto a tensión entre los trabajadores, pero al final del día es un tema que les interesa mucho, tanto a los trabajadores, desde luego, pero también a los patrones para cumplir con esa obligación. Esta reforma de la subcontratación, ¿cómo ves que vaya a impactar en el tema del PTU? Tuvo un impacto muy importante porque la propia estructura de las empresas cambió, ¿no? Todas las empresas tuvieron que recibir a todo ese personal que no tenían contratado directamente y que tenían a través de otras empresas. Y también hubo algunos límites que se establecieron al PTU precisamente como parte de esa negociación entre los patrones, los trabajadores y las autoridades. De alguna forma lo que se hizo fue buscar que hubiera un tope a las utilidades para que entonces los patrones aceptaran esta reforma. Y este impacto va a ser muy importante porque ahora vamos a empezar a ver cuál va a ser ese PTU que realmente van a recibir esos trabajadores que ahora sí están contratadas por la empresa que tiene las ganancias o las utilidades del negocio, ¿no? Cuándo aplican los topes, cuándo no. Y la verdad es que tampoco nos la pusieron fácil a nadie, porque no es clara la ley, no son claras las disposiciones, y precisamente hay mucho lugar para que cada quien interprete la norma como mejor le conviene. Y entonces aquí es donde están habiendo pues muchos puntos de vista encontrados de cómo se aplican estos topes, cuándo sí, cuándo no, sobre qué base, y esto definitivamente pues va a traer mucho trabajo y mucha atención, y atención también. Sí, desde luego. ¿Y todo esto se da, entiendo, en el mes de mayo de cada año? Sí, PTU se debe de pagar a los 60 días de que presentas tu declaración de impuestos como patrón. Normalmente el límite es el 31 de marzo y entonces normalmente el límite de pago es en mayo. Entonces es algo que definitivamente todas las compañías tienen en mente. Abordando Derecho. Oye, voy a otro tema que también es del interés de nuestro auditorio. En los medios hemos estado viendo últimamente como una mayor actividad sindical, ¿no? Antes como que no salían notas acerca del tema sindical y todos estos derechos de los trabajadores para votar, que si quieren un sindicato, que si quieren al otro. Pero ahora lo hemos estado viendo. Esto puede ser derivado del tratado celebrado con Canadá y con Estados Unidos, o puede ser derivado de reformas a la legislación doméstica.
¿Por qué estamos viendo este fenómeno, Mari Carmen, de como que esta mayor actividad? ¿O simplemente siempre ha estado, nada más que ahora se le pone más atención por parte de los medios? No, creo que ese es un muy buen punto. Ha habido un incremento importante y vamos a ver un incremento mucho mayor conforme vayan pasando los meses. Todo esto derivado también de reformas que hubo a la Ley Federal de Trabajo en temas de negociación colectiva, también por el Tratado de Libre Comercio que firmó México con Canadá y Estados Unidos, parte de estas obligaciones internacionales que asumimos como parte de este tratado, de tener realmente una mayor libertad sindical y transparencia, y definitivamente esto apenas está empezando. O sea, vamos a ver un incremento muy, muy importante y es algo que definitivamente tenemos que tener en mente porque de otra forma, tarde o temprano nos lo vamos a encontrar y no va a ser lo mismo estar preparados que cuando lo recibamos de sorpresa, ¿no? Entonces, este es definitivamente un caso que hay que tener muy en mente. Oye, Mari Carmen, no sé si tengas esta edad, pero ¿sabes cuál es el porcentaje de empresas sindicalizadas en México? Pues depende mucho, la verdad, por la industria y la ubicación. Depende mucho, el porcentaje varía bastante, pero sí hay áreas muy específicas, por ejemplo, en el norte, donde vemos que esta actividad ya desde años pasados había incrementado de forma muy importante, y hay otros estados en el Bajío y así, donde es un poco menos, aunque también estamos viendo que esta tendencia está cambiando justamente con estas nuevas reformas y nuevas disposiciones. Entonces, así como porcentaje, no te lo podría decir exactamente, pero lo que sí es uno de los porcentajes que ha dicho la autoridad es que apenas no llegamos ni al 7% de contratos colectivos legitimados, es decir, que ya pasaron este proceso que va a exigir la reforma para que estén, digamos que, certificados por los trabajadores. No tenemos ni el 7% de la totalidad de contratos colectivos que existen en México. Entonces apenas estamos viendo la puntita del iceberg y se nos viene un monstruo en los próximos meses que definitivamente va a ser muy interesante. Sin duda. Y bueno, pues por lo visto en el tema laboral y sin duda, pues es un reflejo de todas estas dudas que hay, estos cambios drásticos, importantes que se han dado en época reciente son muy importantes. ¿Algún otro tema, alguna cuestión que ustedes estén viendo, que sus clientes estén empezando a preguntar o que quieran irse preparando, que esté a lo mejor en la agenda legislativa o que ya inclusive se haya publicado y esté próxima a entrar en vigor? ¿Traemos ahí algún otro tema? Y hay muchos temas que vienen, que al menos están comentando. Por ejemplo, la Secretaría está emitiendo una norma oficial mexicana que son como los lineamientos técnicos que tendrían que haber cuando hay trabajo remoto. Van a venir inspecciones, definitivamente el tema de PTU, temas de políticas para evitar discriminación y cómo ahora tiene que haber un rol mucho más activo por parte de los patrones en los centros de trabajo para evitar este tipo de conductas. También vienen, por ejemplo, disposiciones específicas o regulaciones, o se está buscando regular a empresas que realicen entregas a domicilio vía aplicaciones. O sea, hay muchos temas en la agenda legislativa que se están planteando. La verdad es que son tantos que luego se ve difícil ver cuál va a ser, por dónde van a empezar, pero definitivamente en temas laborales yo creo que tenemos para trabajar sin duda los próximos años porque han habido muchos cambios y todavía por lo importante de las reformas en temas de subcontratación, de avisos que hay que dar al IMSS, al Infonavit, es algo que todavía siguen saliendo en la práctica muchas nuevas dudas, muchas preguntas. Los sistemas no siempre sirven. Cuando no sirven, nadie sabe qué hacer porque pues, es una cosa que no existía antes. Entonces, definitivamente se van presentando sobre la marcha muchas interrogantes y definitivamente creo que es un tema donde por parte de las autoridades va a haber mucho más seguimiento y por lo tanto, pues tenemos que estar debidamente preparados todos, ¿no? Así es, creo que esa es la lección principal. Estos son temas dinámicos, ¿no? Que van evolucionando de forma rápida. Entonces hay que estar muy actualizados como patrón, como trabajadores para conocer nuestros derechos.
Entonces creo que es importante siempre estar al día, siempre estar bien asesorados, porque ustedes, los expertos en la materia, pues siempre tienen esa visión de qué es lo que viene, de tratar de anticiparse. Y como bien indicas tú, creo que estamos ahorita en una etapa justo de implementación, que es donde realmente empiezan a presentarse las cosas. No es lo mismo preverlo a nivel normativo que luego ya implementarlo, ¿no? Mari Carmen, pues sin duda un tema muy interesante, un tema súper dinámico. Creo que es muy importante que tanto los patrones como los trabajadores estén actualizados y estén constantemente informándose al respecto, porque como bien dices tú, hay muchos temas, hay cambios trascendentales. Estamos justo ahorita en una etapa de implementación, que es donde realmente afloran los problemas y donde obviamente también hay que hacer ajustes. Entonces, creo que este escenario tan fluctuante que tenemos ahorita va a permanecer por un tiempo, y pues en ese sentido agradecerte tu compañía. Seguramente habrá más dudas de nuestro auditorio. El día de hoy pudimos abordar algunos de estos temas, lo cual te agradezco. Pero bueno, te dejo la invitación abierta para alguna otra ocasión, porque, como te digo, anticipo que estas dudas van a seguir. Por el momento, pues agradecerte mucho el que hayas estado aquí con nosotros, Mari Carmen. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por escucharnos. Definitivamente vienen muchas cosas en el futuro próximo, muchos temas que hay que revisar, muchos temas que hay que preparar, muchas dudas y muchas interrogantes, porque toda esta flexibilidad que tuvieron empresas y trabajadores, de repente con esta nueva normalidad, entra en cuestión qué se va a mantener de esa flexibilidad, qué no se va a mantener, si vamos a regresar a lo tradicional, a las firmas en papel, a las firmas autógrafas, si vamos a tener firmas electrónicas, si realmente nos vamos a modernizar o no, porque la verdad es que la realidad laboral en el día a día y las relaciones laborales entre patrones y trabajadores son mucho más dinámicas y se mueven mucho más rápido de lo que la disposición y la ley lo reflejan. Entonces, definitivamente seguirá habiendo muchas dudas, muchas interrogantes, y aquí estamos felices para platicar con ustedes y para ayudarlos en lo que se pueda necesitar. Muchas gracias a todos. Gracias de nuevo, y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos acompañaron en este nuevo episodio. Estén pendientes del próximo, donde estaremos abordando algún otro tema legal de interés general. Y por favor, síganos en nuestras redes. Si les gusta el podcast, compártanlo con amigos, con familiares, y por aquí nos vemos pronto. Gracias. 1, 2, 3. Gracias por acompañarnos en este episodio Abordando Derecho. Los invitamos a suscribirse y seguir nuestro podcast en su plataforma de preferencia. Nos escuchamos en el próximo episodio. También nos pueden encontrar en nuestra página web hoganlovells.com, en Twitter como Hogan Lovells Next y en LinkedIn como Hogan Lovells México. Hasta pronto.